Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de recursión. Vamos a continuar viendo o analizando este concepto de recursión, pero a nivel de operaciones. Si bien vimos que en las primeras sesiones trabajamos con ejemplos como la sumatoria, en este caso vamos a trabajar con la recursión a otro nivel, al nivel de estructuras. Veremos que no solo es posible hacer algoritmos, operaciones, procedimientos recursivos, sino que también podemos hacer nuevos tipos de datos que sean recursivos. Uno de los clásicos ejemplos que han trabajado, que ya conocen, es por ejemplo las listas, que son tipos de datos que se referencian a sí mismos. Pero bueno, vamos a empezar inicialmente con un nuevo trabajo sobre un tipo de dato que es el concepto de los números naturales, como para que veamos que se pueden hacer o modelar también representaciones abstractas que no tienen que ver específicamente con algo computacional, sino que se puede modelar a cualquier cuestión de la realidad. Y entre ellas vamos a ver que el concepto de los números naturales la verdad que cierra muy bien como para poder ejemplificar. Todos conocemos los números naturales, sabemos que es uno de los conceptos que se enseñan habitualmente en las primeras instancias porque es fácil de comprender. Los números naturales sirven para poder contar cosas, ¿no? Entonces tenemos de alguna forma el concepto de no tener nada, que eso es lo que podría ser el cero, o la ausencia de elementos, si estamos pensando en un conjunto de elementos, o podemos también pensar en una cierta cantidad de elementos de este conjunto, ¿no? ¿Cuánta cantidad puede ser? Y bueno, los números naturales están definidos en un infinito, ¿no? Tenemos infinitos números naturales, claramente. Lo interesante es que este concepto de números naturales, todos sus elementos de alguna manera representan un orden total infundado, ¿no? Y esto es algo clave, como hablamos anteriormente, para poder definir cuestiones recursivas. Sabemos que el cero o la ausencia de elementos es inferior a tener un elemento, en este caso manzanas, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo 3 manzanas, claramente es superior ese concepto de 3, esa cuenta de 3, a tener 2 manzanas. Entonces, con esta idea de que todo número natural de alguna manera se encuentra ordenado totalmente, ¿no? Y tiene un mínimo, que ese mínimo obviamente es el cero o la ausencia de elementos, podemos jugar y modelar una estructura de datos recursiva para poder satisfacer estos requerimientos. Veamos de alguna manera cómo podemos pensar este concepto de números naturales de forma recursiva. Hasta ahora los hemos trabajado como nos los ha enseñado desde el comienzo y hasta inclusive como los podemos trabajar con los números que ya vienen de alguna manera como variables primitivas, como los enteros. Directamente los consumimos, ¿no? Directamente podemos instanciar un número o agregarle, asignarle una variable, un número entero, y luego podemos hacer operaciones como igualdad, suma, resta, etcétera. Pero imaginemos que no tenemos esa facilidad en nuestro lenguaje, que imaginemos que los primeros lenguajes no tenían esa facilidad tampoco, ¿no? No había variables primitivas que ya estaban incluidas. Entonces, la idea es poder pensar cómo podemos modelar este concepto bien abstracto a algo que se pueda llevar a lo computacional, ¿no? O a una estructura de datos. Entonces, sabemos que el número natural más chico, el número natural donde sabemos que no hay ninguno inferior a ese, es el cero, ¿sí? Este es el elemento mínimo que tenemos aquí, que es el cero. Esta representación de ausencia, ¿no? En la nube que tenemos aquí sería la ausencia. Bueno, ¿cómo podemos generar el 1 a partir de este cero, ¿no? Acordémonos de este concepto de lo que es la inducción, ¿no? De cómo íbamos volteando los dominos. Y acá aparece algo similar, ¿no? Esto que hablamos de la sumatoria y cómo era el proceso inductivo o la prueba por inducción en matemática. En números naturales también podemos trabajar con esto porque claramente se apoya en eso. Hacíamos el incremento más 1, más 1, más 1, más 1, etcétera, ¿no? En este caso es lo mismo. Para poder generar el número 1 natural o tener un elemento en esta nube que está vacía, lo que tenemos que hacer es sumarle 1 a este 0, ¿no? Lo interesante de este concepto que estamos trabajando es que este más 1 que aparece aquí es una representación abstracta que todavía no podemos modelar tampoco. Porque, ¿qué implicaría? Primero implicaría que tengamos un 1 ya predefinido y además la suma predefinida para poder hacer el 0 más 1. No tenemos ninguna de las dos, no tenemos ni la operación suma ni el valor 1. ¿Sí? Estamos tratando de trabajar con algo que, por ejemplo, no tenemos nada para definirlo, ¿sí? Entonces, podemos pensar en esta fracción después cómo convertirla, ¿sí? En este caso sabemos que el 0 más 1 nos va a dar el valor 1, esta pelota 1 que aparece acá. Como así podemos hacer el concepto de números naturales 2, incrementando el 1 a qué? Al 1 que teníamos acá, ¿sí? Ya no trabajamos desde el 0, estamos trabajando desde el 1 que estamos aquí. Entonces, volviendo a incrementarlo en más 1, podemos dar
o representar el número 2, esta nube con dos pelotas. De misma forma podemos hacer lo mismo también para poder representar el 3. Tenemos el 2 que se incrementa en más 1, por lo tanto nos dan la representación del número natural 3. Veamos que esta secuencia, ¿no?, de representaciones se puede continuar al infinito, ¿no? Yo siempre puedo tomar un número natural x, incrementarle 1 y me va a dar su sucesor, ¿sí? Esto lo puedo hacer hasta el infinito, no tengo un límite para poder hacerlo. Entonces lo que tenemos que tratar de pensar es cómo vamos a modelar este más 1 que está aquí. Una forma de hacerlo podría decir, bueno, utilicemos el concepto de sucesor, ¿no? En realidad, en vez de decirle más 1, vamos a decir que hay un sucesor, que también nosotros tendremos que definirlo. Entonces, de esta forma recursiva que lo estamos pensando, si se fijan, estábamos trabajando con este más 1 siempre a partir de un número anterior para generar el siguiente, ¿sí? Y veamos que este más 1 se replicaba todo el tiempo. Por lo tanto, ahora este sucesor pasa a ser de alguna forma mi caso recursivo, ¿sí? Que si recordamos lo que era por ejemplo, tenemos acá el n más 1. Si recordamos lo que teníamos antes de los casos bases y los casos recursivos en operaciones, en estructuras de datos también lo vamos a tener, ¿sí? Y lo que tenemos que identificar aquí no son situaciones límite de esta operación, sino tenemos que identificar elementos mínimos o elementos mínimos para poder construir que nos den, por ejemplo, estas constantes de construcción. Yo sé que mi elemento mínimo del TA de naturales es el 0. Por lo tanto, yo voy a definir una constante constructora que se llame 0. Y para poder construir todos el resto de los números naturales, uno podría decir, bueno, yo hago mi TAD específico de números naturales, por ejemplo, que en vez de que sea todos los naturales hasta el infinito, yo digo, yo quiero definir un TAD específico de natural que llegue hasta el 10, ¿no? O que sea de un solo dígito, también podría decirle, ¿no? TAD de un solo dígito, ¿no? Natural de un solo dígito. En ese caso, ¿qué tendría? Podría definirlo directamente con 10 constantes constructoras nada más. Decir, bueno, voy a definir que hay un 0, hay un 1, hay un 2 y un 3 y lo puedo definir así como una constante, ¿sí? Llámese cualquiera, pero lo que voy a tener es un TAD específico con 10 constantes asignadas. Esa podría ser una manera. Lo que pasa es que no es algo útil o algo que sea práctico para poder definir un número que es infinito, como los naturales. Es por eso que entramos no solo con un elemento mínimo de construcción como es el 0, sino que además vamos a entrar con lo que es también un constructor recursivo. Que eso es lo que nos va a permitir generar cualquier número natural, perteneciente, obviamente n perteneciente a los naturales, a diferencia del 0, ¿sí? ¿Eso cómo lo voy a definir? A través de una operación de construcción que es el sucesor de n. Y n puede ser cualquier cosa, ¿sí? Y este sucesor de n, ¿qué me representa? Este n más 1. ¿Sí? Esto mismo que veníamos hablando antes. Por lo tanto, de esa manera, si yo hago la operación de construcción de sucesor de 0, de la constante 0, me tiene que dar la representación del 1. Lo mismo que si yo hago el sucesor del 1, me tiene que dar obviamente la representación del 2. Y así sucesivamente. ¿Y dónde está la recursión acá? Claramente está en este caso, en lo que es el sucesor sobre un elemento mínimo. O sea, este constructor recursivo que se repite obviamente recursivamente hasta llegar a una constante constructora que es el elemento mínimo, ¿sí? Si imaginamos la representación de cajitas que hablábamos antes, tenemos una constante de caso base a la cual se le aplica una operación de sucesor, que esto me va a dar en el primer caso el 1 o me representa el 1. Luego a este 1 yo le puedo aplicar nuevamente la operación de sucesor, que me va a representar el 2. Y luego al 3 lo puedo representar agregándole una nueva operación constructora de sucesor. Por lo tanto, yo podría representar el 3 de esta manera, haciendo el sucesor del sucesor del sucesor del 0. Ahora, hasta aquí es todo muy conceptual, ¿no? Y tenemos que pensarlo. Si bien esta es una manera axiomática de definirlo y en la programación o el paradigma funcional se va a implementar de esa forma o se puede modelar de esa forma, nosotros trabajamos con obviamente el paradigma imperativo. Entonces tenemos que analizar cómo podemos implementar este TAD natural que estamos hablando de forma imperativa, ¿sí? O por lo menos con la programación estructurada que ya conocemos. Vamos a tratar de hacer el mapeo de esta estructura de que estamos imaginando con una constante mínima que es el 0, esta abstracción de no tengo nada, de la ausencia de elementos, el conjunto vacío, como lo tenemos aquí. Y tenemos otro tipo de abstracción que es tengo algo, 1, 2, 3, 50 manzanas, no importa, pero
hay dos abstracciones totalmente distintas, que una de ellas, que es la mínima, se modela a través de una constante, y la segunda abstracción se modela a través de recursiones sobre ella misma, ¿sí? Es por eso que tenemos que son dos abstracciones distintas. Si fuera un número natural de 10 constantes, tendríamos 10 abstracciones distintas para modelar, ¿no? Por lo tanto, tenemos que usar quizás un registro de 10 valores o de 10 campos. Sería una forma de resolverlo si uno lo quisiera implementar. Pero en este caso tenemos bien claro de que tenemos dos situaciones distintas para modelar. Y cuando tenemos dos abstracciones distintas para modelar, un tipo de dato que es muy práctico para eso, que es muy útil, es el puntero. ¿Por qué puede ser el puntero? Porque el puntero justamente representa esto mismo. Representa la ausencia de un valor cuando apunta a nulo, o representa un valor X o N, lo que sea, cuando apunta a un espacio de memoria, ¿sí? Entonces, el puntero ya nos está facilitando esta capacidad de poder representar dos abstracciones bases, ¿sí? O dos abstracciones mínimas. Es muy práctico para eso. Podríamos implementarlo con más tipos de datos, con un puntero o dos punteros, un puntero que diga el 0 y otro puntero que diga todos los demás. Es válido también, es posible. Solo que acá estamos tratando de hacerlo de alguna manera económica para poder aprovechar todo el poder que nos da el puntero, que ya de por sí nos permite representar estos dos tipos de variaciones. ¿Está bien? Por lo tanto, el null, que no apunta a nada, como hablábamos, lo que podemos decir es que representa este 0. Ya que lo tenemos, que es bastante fácil de ver, podemos decir que el 0, que es la ausencia de elementos, también es representado en nuestra implementación a través del null. Por lo tanto, si este puntero del TADNAT está apuntando a null, yo voy a estar diciendo de que ese TADNAT, esa variable que está instanciada de tipo TADNAT, mejor dicho, esa variable va a estar en sí representando el 0, o va a tener el valor 0. Luego, la operación de sucesor que habíamos hablado, que era la que se podía hacer de forma recursiva infinitas veces para poder construir infinitos números, es la que vamos a representar, obviamente, a través del valor que puede llegar a tener el puntero o la direccionamiento o la desreferencia del puntero. ¿Está bien? Por eso que decíamos que el sucesor de null, por ejemplo, el sucesor de un puntero que apunta a null, va a representar el 1. Por lo tanto, si un puntero que tengo apunta justamente a null, va a ser 0, pero si hay otro puntero que apunta a este puntero que apunta a null, ahí voy a estar representando el 1. Ahora vamos a verlo un poquito más en detalle. Fíjense que tenemos este mapeo, ¿no? De 1 a la 2, que esto tiene que siempre tratar de, si bien no vamos a entrar en detalles de formalización, ¿no? de cuál es la variedad de un tipo, o si hay tipos equivalentes o no, en ese aspecto no vamos a entrar en detalle, que es algo que se ve más de forma axiomática. Siempre tengan en cuenta que lo que tenemos que tratar de hacer es mapear estas dos situaciones, ¿no? Si yo tengo que una abstracción que estoy modelando, un tipo abstracto que estoy modelando, tenemos dos instancias o dos tipos de abstracciones distintas que se pueden desglosar, que quizás esto es lo más complicado de pensar, tendríamos que representarlo por lo menos con un tipo de dato o con un conjunto de tipos de datos que nos permitan modelar estas dos. De la misma manera, fíjense que están mapeadas una y una en este caso. Si tuviese un tipo de dato que sea una tupla de 3 valores, no un product, también podríamos decir, bueno, pensar que me va a alcanzar para hacerlo, pero me va a sobrar. Estoy desperdiciando quizás el poder de ese tipo de dato, podríamos pensarlo. Por lo tanto, sabemos que entonces ahora el null va a apuntar a 0, perdón, va a representar el 0, y el espacio en memoria va a representar a cualquier n mayor a 0. Veamos cómo podríamos modelar este sucesor de sucesor de sucesor que habíamos visto con el 3, ¿no? El 3 sería entonces la representación de un puntero que apunta obviamente a 1, a 2, a 3 y a ninguno. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Si yo tuviese solo este puntero que apunta a un espacio de memoria que luego apunta a null, tendría el 1. Si tuviese hasta acá, tendría el 2. Y tengo hasta acá, obviamente estoy representando el 3. Fíjense que es algo muy similar a lo que ustedes ya conocen de listas. La diferencia es que acá no hay ni campo siguiente ni campo de dato, ¿sí? Son cajitas vacías. Simplemente estamos usando los punteros que se apuntan entre ellos hasta llegar a un null para poder representar una estructura, construir una estructura en memoria que nos representen a cualquier número natural. Pasemos a ver cómo lo implementamos, ¿no? Hasta acá parece todo en el aire, ¿no? Y puede ser que todavía quede confuso. Pero bueno, vamos a ver si podemos explicarlo mejor cómo implementándolo puede llegar a darse. Tengamos en cuenta además de que el tipo puntero, en este caso es un puntero NAT, que es un puntero recursivo. Hay veces que
los lenguajes no lo permiten hacer, ¿no? Los lenguajes hay veces que permiten o requieren que el puntero sea de cierto tipo, ¿no? En este caso veamos que el NAT en realidad es un tipo de dato que no tiene nada, ¿no? Es un tipo de dato que se podría pensar que como es un puntero a void si pensamos en C, ¿no? Por lo tanto que cada lenguaje ahí, si uno lo quiere implementar en C, por ejemplo, tiene que hacer ciertos vericuetos con esto como es el puntero a void o alguna cosa así para poder solventarlo. Digamos que esto es una explicación implementativa más teórica que práctica porque hay algunos lenguajes que no lo van a permitir. Pero bueno, satisface un poco lo que es el concepto que estamos trabajando. Entonces imaginemos que mi TAD es tan sencillo como esto. Si yo defino el tipo de dato, ¿no? Una definición de tipo nuevo, como NAT, este es mi nuevo TAD, lo voy a estar definiendo como un puntero a sí mismo. Algo tan sencillo como esto. Es esta cadenita de espacios en memoria o nulls que tenemos del otro lado. Que teníamos en la slide anterior, perdón. Luego le voy a definir dos procedimientos que son dos procedimientos de construcción. ¿Sí? Estos conceptos de operaciones constructoras que hablábamos. Uno es el procedimiento cero y otro es el procedimiento sucesor. Ambos procedimientos son justamente los que me generan este tipo de dato natural, son los que me lo construyen. Estas dos abstracciones que yo pensaba anteriormente, ¿no? La abstracción de la constante mínima, que es el cero, y la abstracción de la construcción recursiva, ¿no? Veamos que la construcción de un cero, ¿sí? Si yo quiero modelar o asignarle a una variable de tipo NAT, yo le quiero asignar un 0, le quiero decir que tenga el valor 0 que me representa el 0, y lo que tengo que hacer es pasarle por referencia a esa variable de tipo NAT y apuntarla a nil o a nulo. Luego, también podríamos pensar que para poder hacer el sucesor de esa constante 0 que se hizo en algún momento, ¿no? Porque pensemos que el sucesor sí o sí tiene que arrancar con algún número que previamente fue ya instanciado, ¿no? O sea que no puede existir un sucesor de algo que no fuera antes 0. Entonces, el sucesor lo que va a tomar es esa variable o ese variable de tipo NAT que teníamos anteriormente, y lo que tenemos que hacer ahora es generar una nueva cajita, por decirlo algo en memoria, ¿no? Acá lo estamos generando y alocando este n2, que también es un natural, y lo que estoy haciendo a n2 es asignarlo o apuntarlo a ¿qué? A lo que venía antes, a esta cadena de punteros que teníamos antes, ¿no? Y luego de asignárselo a eso, lo que voy a hacer es decirle, bueno, ahora esto que tenía antes, ahora va a estar apuntando a esta nueva cajita. O sea que le estoy metiendo, esto sería como en las listas, es el mismo procedimiento de insertar adelante, ¿no? De la lista. Es el mismo concepto, nada más que acá no estamos ni agregándole dato ni nada, lo que estamos haciendo es la asignación del siguiente, por decir una manera, ¿sí? El concepto es exactamente el mismo. Veamos cómo se trabaja con la representación en memoria, ¿no? Vamos a trabajar con el main que está acá. Digamos, este cuadrón al medio va a ser nuestro código de prueba, nuestra prueba de escritorio. Y de este lado a la derecha nos va a aparecer todo lo que es la representación en memoria de este proceso que se va ejecutando cada vez. Para ver si entendemos un poco cómo trabaja esto a nivel memoria y ver si se cierra un poquito mejor cómo es la implementación. Entonces, ¿qué va a pasar? Empieza nuestro proceso main y va a ir a la línea 2. ¿Qué sucede en la línea 2? En la línea 2 lo que va a suceder es que x1, que es una variable de tipo NAT, está apuntando a basura. Las cajitas negras vamos a hacer de cuenta que son basura, ¿sí? ¿Qué sucede en la línea 3? En la línea 3 aparece una variable, un identificador, mejor dicho, ¿no? De una variable que es de x2, que también está apuntando a basura, porque hasta ahora solo lo que hicimos fue declararlas en nuestro código de main. Estamos declarando variables. ¿Qué sucede? Lo que tenemos que hacer es tratar para trabajar como con cualquier variable, es instanciarla o inicializarla. Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, ahora x1 en realidad lo que va a representar es el 0 natural. Que es esto lo que decimos en el comentario de línea 4. O sea que la línea 5 lo que va a suceder es que x1 ahora pasa a tener el null acá. Ya no apunta más a basura, ahora apunta a un null, ¿sí? ¿Qué sucede ahora en la línea 6? Bueno, en la línea 6 es un comentario. Lo que estamos buscando es decirle, bueno, ahora x1 quiero que valga 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que incrementar a ese x1 que valía 0, lo tenemos que hacer su sucesor. Por lo tanto, le estamos haciendo el famoso más 1, ¿sí? Por lo tanto, ahora el 7, la línea 7, perdón, lo que va a hacer es entrar en el procedimiento de sucesor. El procedimiento anterior de 0 no lo hicimos entrar porque era bastante sencillo, era un apuntando a null. En este caso sí lo vamos a explicar acá, lo vamos a tratar de ver cómo hacen las ejecuciones las líneas del procedimiento sucesor. Entonces, entrando en la línea 7 con sucesor, se ejecuta y ¿qué es lo primero que pasa? Bueno, hace la declaración de variable local y llega a la línea 9. La línea 9 lo que va a hacer es asignar un nuevo espacio de memoria para esta variable local n2.
Es por eso que aparece acá en memoria una N2 pintada en rojo. ¿Por qué pintada en rojo? Porque claramente estamos con una variable local, no es una variable global o de afuera como son las negras. Estas siguen viviendo en memoria porque es el proceso main. Ahora aparece una N2 por ahí tirada, que lo que va a estar apuntando a que es una cajita. ¿De qué? De bananas, de frutas, lo que sea. No nos importa acá porque justamente no es el hecho. En este caso estamos trabajando con punteros sin tipos, pero bueno, como bien les comentaba, algunos lenguajes no lo permiten. Así que bueno, pero imagínense que es un puntero a nada, ¿no? Un puntero vacío. Entonces, este espacio en memoria, ¿sí? Que puede ser X bytes, dependiendo de cada lenguaje como lo quiera implementar, básicamente lo que va a tener ahora es una nueva asignación, ¿no? Porque ahora yo lo que tengo que decirle que este espacio en memoria tiene que apuntar a algún lado o tiene un valor de algo. Fíjense, la línea 10 lo que va a hacer es hacer que este espacio vaya a lo que antes era n. Como a n en este caso es x1, pues fíjense que el parámetro que le pasó al sucesor x1, n, variable local del sucesor, es x1, lo que va a pasar entonces es cuando yo desreferencie acá n2, lo estoy desreferenciando, le estoy diciendo apuntame a donde apuntaba n. Por lo tanto que se genera esta flecha que aparece acá. ¿Sí? Línea 11, ¿qué sucede? La línea 11 va a decir, bueno, ahora ese n que me pasó por referencia al procedimiento sucesor, lo que tengo que hacer es apuntarlo a donde apunta N2. ¿N2 a dónde apunta? A esta cajita que está acá. Es por eso que cuando yo haya línea 10, X1 ya no apunta más a null. Ahora apunta a esta cajita N2. ¿Sí? Finalmente lo que va a pasar es que finaliza el procedimiento y desaparece N2. Ya N2 se destruye porque es una variable local al procedimiento. Y lo que me va a quedar cuando termino la línea 7 es X1 conformado con una cajita que parecía por acá y este null que tenía de antemano. Fíjense que esta cajita que está acá no se borra. ¿Por qué no se borra cuando termina el procedimiento? Porque hay una alocación de memoria con nuevo acá. Cuando hay una alocación de memoria dinámica, lo que va a suceder es que la memoria dinámica sigue viva, lo que va a desaparecer es este identificador que la apuntaba. Pero la variable sigue ahí, así que tengan cuidado con eso. Es por eso que X1 es válido, que ahora sí apunta a esta cajita que está acá en el medio, y lo que va a hacer ahora es, obviamente, es convertirse en el valor 1. ¿Por qué? Porque tiene una cajita y null. ¿Sí? Este concepto de naturales que estamos generando. Vamos a la línea 9. La línea 9, ¿qué es lo que busca? Busca que x2 ahora valga igual a x1, por lo tanto que sea también igual a 1. Entonces yo ya voy a tener dos naturales, x1 que vale 1, o x1, perdón, mejor dicho, que representa el 1, y x2 que representa ¿qué? Ahora va a representar el 1 también, porque hasta ahora era basura, no sabíamos nada. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en la línea 9 es básicamente a x2 le estamos diciendo que apunte a donde apunta x1, pues estamos trabajando con punteros, ¿no? Esta es como lo tenemos implementado, acá el tipo de dato. Por lo tanto, ahora x2 es igual a x1, apuntan al mismo lugar. Por lo tanto, también x2, si uno se fija, si yo quiero decir cuánto vale x2 o qué valor representa x2, yo digo una cajita y nada más acá. O sea, tenemos que también vale 1. Y si yo le quiero hacer ahora el sucesor a este x2, esta otra variable, básicamente lo que va a suceder es lo siguiente. Yo voy a entrar nuevamente en el procedimiento sucesor, va a volver a instanciarse un n2, ¿sí? Como apareció antes, variable local. A este n2 le apunto lo que venía de n pasado por referencia, que en este caso es el x2, que es esta misma cajita que está acá. Y finalmente lo que voy a hacer es apuntar el x2 a esta cajita de n2 que tengo acá. ¿Sí? Por lo tanto, ahora x2 claramente cuando termine el procedimiento, si se fijan, desapareció n2 porque terminó el procedimiento, tiene 1, 2 y nada más acá. O sea que x2 vale 2. Ahora, x1 ¿cuánto vale todavía? x1 sigue valiendo 1 si se fijan, porque x1 viene puntero acá y puntero a nada. x2 vale a 2. Pero hay algo interesante acá que puede ser problemático, ¿no? Acá termina el procedimiento. Y lo que a mí me interesa preguntar, y que si ustedes se pregunten y traten de ver es, ¿cuál es el número más allá de que representa x1, que ya lo charlamos, sino qué problema se puede ver con este resultado que vimos en memoria, ¿no? Hay algo interesante que sucede acá, ¿no? Con esta implementación, que no tiene por qué estar mal, pero bueno, hay consideraciones que tienen que tener presentes cuando las laburen o cuando las trabajen, ¿no? Con este tipo de implementación que elegimos en este caso, este ejemplo. Fíjense que si el día de mañana yo quiero hacer alguna operación como destruir x1, ¿sí? Yo quiero destruir esto, x2 me va a quedar trunco.
X2 me va a quedar apuntando una cajita acá, un puntero a algo, y este puntero me va a quedar apuntando a basura, porque este no va a existir más si yo lo desasigno, ¿no? Si yo lo dispongo, ¿sí? A su vez, estamos viendo que comparten bastante estructura estos, ¿no? Más allá de eso, ¿sí? Entonces, si el día de mañana yo quiero hacer alguna modificación particular en X2, como hacerle restas, hay que ver si eso no me afecta a X1, ¿sí? Porque si yo lo hago a la resta X2, probablemente yo disponga esta caja que está acá y me vas a apuntar a este. Y si yo lo vuelvo a restar, me vuelve a pasar algo similar, que yo dispongo esto y quizás X1 lo estaba usando. Entonces este tipo de implementación, si bien dentro de todo quizás es más fácil de ver ahora, tiene ese detalle de que comparten estructuras, ¿no? Es como un estilo más imperativo el que estamos trabajando, ¿no? ¿Cómo podemos tratar de solventar esto? Yendo a un estilo un poquito más funcional, ¿sí? El paradigma funcional lo que va a hacer es siempre copias, ¿no? No existe el concepto de referencia o pasaje por referencia cuando nosotros lo trabajamos de esta manera educativa, más que nada porque no podemos tener nada colateral, ¿no? No podemos tener estado de programa que nos esté afectando si hacemos algo en una situación u otra. Tenemos el concepto de transparencia referencial que ya hablamos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el estilo funcional que yo les quiero proponer ahora para que pensemos, tiene un poco de esa idea, ¿no? De decir, bueno, manejemos dos variables, todo bien, pero manejémoslo de una manera que sea más independiente, ¿no? De que no estén chocándose tanto las estructuras, ¿sí? Fíjense que ahora lo que pasamos ahora es usar funciones, no pasamos a usar procedimientos. De vuelta por este concepto, ¿no? De que yo no puedo tener algún colateral en el medio, ¿no? Un estado. Entonces lo que tengo que hacer es cuando yo genero o cuando yo quiero construir un número natural, lo tengo que construir devolviéndolo. ¿Sí? Es una función que me vuelve un número natural. Por lo tanto, ahora yo tengo mi función 0, ¿sí? Que ya no es más un procedimiento, que hace exactamente lo mismo, devuelve un nil o un nulo. Y tengo mi función sucesor, que también hace lo mismo que el sucesor anterior, nada más que en vez de hacer un procedimiento me va a devolver un natural acá, ¿no? Que es, obviamente, este caso anterior, fíjense que es interesante, como estamos jugando que la función devuelve un nat y acá me devuelve nulo. Y es válido esto, porque el nat es de tipo puntero, ¿sí? Pero tiene que ser consistente. Si yo a nat lo hubiese definido, ponele como un registro, claramente no puedo hacer esto, devolver nil, ¿sí? Porque el nil claramente es un tipo puntero, ¿sí? Bueno, este natural que nos va a devolver, lo que vamos a jugar es tratar de trabajar con que me devuelva la referencia al puntero que yo estoy generando en memoria, ¿sí? Entonces yo tengo que devolverle esa referencia del puntero, tengo que devolver ese puntero en particular. Veamos un poco, lo único, van a ver que no hay diferencia, lo único que cambia acá es una nueva operación, que es la copia, ¿sí? Que esta copia mágica por ahora, por ahora no la conocemos, que igual es bastante fácil de poder imaginar, que básicamente lo que hace es agarrar una estructura de punteros y duplicarla, ¿sí? Generar un puntero por cada uno de los que existe, es recorrer este n que le pasamos acá, recorrer cada uno de los punteros que tiene que no son nulos y esos nuevos punteros, cada uno de esos punteros hacer una nueva designación de una caja separada, ¿sí? Un espacio de memoria distinto. Eso sería el copiar NAT o el duplicar el NAT. Bueno, veamos cómo es el procedimiento en este caso. Nuevamente hacemos la instanciación, hacemos la otra instanciación, hasta acá es igual. Línea 5, ¿qué sucede? Exactamente lo mismo, nada más que ahora x1 le estamos reasignando el null cuando hace la flecha de retorno de la evolución de la función, pero es exactamente lo mismo, en vez de hacerlo por referencia lo hacemos con una nueva asignación. ¿Y qué sucede cuando entramos en el sucesor ahora de x1? El procedimiento es exactamente el mismo, no el main. Hacemos el nuevo n2, ¿sí? Que entra en la cajita, que es la nueva alocación de memoria. Y ahora lo que sucede es lo siguiente, cuando yo le digo que a n2 le voy a asignar, o la de referencia a n2 le voy a asignar una copia de lo que venía de n, le estoy realmente asignando una copia. Acá es trivial, ¿no? Porque el null en realidad no es que estoy copiando un null, porque el null siempre es lo mismo, es un concepto que está bien fijo en el lenguaje. Pero imaginemos lo que lo está copiando, ¿no? Porque es la forma de representarlo en memoria para que a ustedes les sea de ayuda, ¿no? Pero obviamente el null no lo tengo que copiar, sigue siendo el mismo porque el concepto null es así, ¿no? Pero lo está haciendo, imaginemos lo que lo está haciendo, ¿sí? Por lo tanto, ahora esta cajita que yo tenía instanciada le estoy asignando un null distinto, entre comillas, a lo que era el anterior. ¿Y qué hacemos? Devolvemos directamente esta referencia, esta flecha devolvemos en realidad. El identificador n2 vuela y lo que queda es la flecha. ¿Y esa flecha a dónde va a ir a parar? Voy a ir a parar a x1 porque es la flecha que sigue acá, esta devolución, ¿sí? Por lo tanto, x1 ya no apunta más a nulo, ahora apunta a esta cajita que se generó en la función sucesor.
Vamos a la línea siguiente. ¿Qué es lo que sucede? x2.x1. Esto es lo mismo que sucedió antes, ¿sí? Es una asignación de punteros, no tiene mucha diferencia al procedimiento anterior. Pero vemos el caso final de x2 cuando hay un sucesor de x2. Se genera la cajita ahora n2, obviamente, se genera esta nueva alocación de memoria. Y el siguiente paso, ahora ya no tenemos que copiar, entre comillas, ese null. Tenemos que copiar a x1, porque, perdón, a x2, porque lo que pasó por referencia, es lo mismo en este caso decir x1 y x2, ¿no? Pues también se comparten. Lo que tenemos que copiar es esto y esto. Esta estructura es la que va a copiarse ahora. Por lo tanto, se genera una cajita por esta cajita y el null por esto. De vuelta, el null claramente no se copia porque sigue siendo siempre el mismo, pero imaginémoslo. Por lo tanto, ahora tenemos una copia distinta. Esta alocación en memoria de esta cajita no es la misma que estaba acá. No estamos más compartiéndola. Eso es lo que hace el copiar NAT. Por lo tanto, cuando yo devuelva esta referencia de n2 con el devolver de la línea 11, desaparece el identificador n2 de la función y en esta asignación, claramente, me aparece que ahora x2 apunta a esta nueva estructura. Veamos qué diferencia hay con el caso anterior, ¿no? Ahora tenemos un x1 que tiene su estructura propia y tenemos un x2 que tiene su propia estructura separada e independiente. Por eso que el estilo funcional a veces es mucho más sencillo para trabajar cuando tenemos problemas recursivos. Porque fíjense que por más que yo haga cambios en el modelo, perdón, en un procedimiento o un colateral, por referencia, estado de programa, lo que sea, cada uno tiene su propia estructura de datos. Por eso es más fácil a veces pensarlo de esta manera. ¿Cuál es el desafío de hacer algo funcional o estilo funcional, pseudo funcional en imperativo? Y que no es sencillo. Estamos haciendo quizás muchas duplicaciones en memoria, cosas que no están recomendadas, ¿no? Cuando tratamos de optimizar código, esto de copiar cosas a la fuerza, etcétera, ¿no? Entonces todo tiene su pro y su contra. Claramente no van a implementar nunca algo así como lo que les estoy mostrando, nada más que esto es para que ustedes puedan ver los dos enfoques y cómo cambia hacer una cosa u otra en lo que es la representación en memoria, ¿no? Cómo se trabaja bien con punteros en memoria. Es más que nada un enfoque educativo. Muy bien. Veamos ahora la función de copiar NAT, ¿sí? Lo que voy a tratar es de que se vea qué es lo que se hace, ¿no? Con el copiar NAT. No vamos a trabajarlo muy a fondo como en el otro caso en la memoria, pero bueno, vamos a ver un poquito para ver que ustedes tengan presente este procedimiento, o mejor dicho, esta función que nos da apoyo a las construcciones que vimos antes, ¿sí? Fíjense que básicamente es utilizar un caso base acá, inclusive acá lo estamos usando de forma recursiva, pero podría ser algo iterativo, ¿sí? No tiene que ser algo necesariamente recursivo. Acá estamos aprovechando la recursión, pero bueno, es una forma de empezar a jugar con operaciones recursivas sobre estructuras recursivas. Caso base, misma estructura que hablamos de lo que es operaciones recursivas. Caso base es cuando el natural que nos pasaron es 0. ¿Por qué? Porque ahí directamente volvemos 0. ¿Y qué 0 devolvemos? Fíjense que no devolvemos en null directamente, devolvemos la construcción que teníamos antes. Para empezar a apoyarnos en estas construcciones bases, ¿sí? No estar usando tanto este null o puntero a. Esto que hablamos a veces de decir, bueno, usemos abstracciones que ya definimos antes. Por cosa del día de mañana alguien lo quiere cambiar, tocamos menos código, ¿sí? Evitamos o mejoramos, mejor dicho, la mantenibilidad. Por lo tanto, si esto es 0, devolvemos un nuevo 0. ¿Sí? Seguimos con el concepto de devolver una copia de algo, por más que 0 sea null y no se copie, ¿sí? Ahora, si no es caso base, entramos en un caso recursivo. ¿Está bien? Y el caso recursivo, ¿qué va a ser? Tenemos que si primero lo que tenemos que agarrar es decir, bueno, n lo asignamos a lo que apuntaba, ¿no? A esta desreferencia. ¿Sí? Vamos a ver, primero vamos a pasar a lo que es la ejecución, así lo vemos un poquito más en detalle, ¿no? Imaginemos este copiar NAT que aparece como primera instancia. Este 1 sería la primera ejecución que hace copiar NAT, ¿no? Del main llamamos al copiar NAT con n, ¿sí? N, imaginemos que obviamente eran estos dos, o sea, el valor de 2 representaba. Un ejemplo, si estamos probando, pues estamos jugando acá con el representa al 2, este x que viene por la ejecución del main. La primera ejecución, este 1, paso 1, ¿sí? Primera ejecución del NAT porque vamos a hacerlo recursivamente. ¿Qué es lo que va a tener entonces? Va a tener que este x que vino por referencia, original, perdón, del main, que ahora es n, subinstancia 1, este sub 1 sería la instancia recursiva 1, ¿sí? Por lo tanto, este n vale lo mismo que venía con x, lo estamos apuntando al mismo lugar, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es ir a lo que tiene apuntado n.
Fíjense, lo que estamos haciendo es reasignarlo acá. ¿Se pierde lo que teníamos acá? No, ¿por qué? Porque sigue siendo apuntado por X en el main, ¿sí? No me importa eso. ¿Por qué hacemos esto? Porque le estamos de alguna manera descontando 1. Es lo que yo les comentaba, que es decir, estamos recorriendo paso a paso y lo que hacemos es, por cada uno que encontramos de la original, le vamos a estar incrementando una copia o vamos a estar replicando la estructura. Entonces lo que estoy haciendo acá, como si fuera una lista, es sacarle la cabeza, ¿sí? Ahora, ¿qué hago? Hago uno nuevo, ¿sí? No necesito hacer más que uno nuevo porque es ncopia, es una variable local de tipo natural y asigno en memoria una nueva cajita. Fíjense que aparece la variable local ncopia y le asigno una cajita totalmente independiente. Ahora, ¿qué hacemos con esta cajita? Esta cajita tenemos que regenerar la estructura que es similar a lo que le queda n1 acá, a la n de su instancia 1 de recursión, ¿sí? O sea, lo que tengo que replicar es esto que me quedó pendiente acá. Por lo tanto, lo que hago es volver a copiar esto. ¿Y cómo lo hago? Obviamente con la misma operación copiar. Es recursivo esto. Yo le saqué la cajita, me generé una nueva y ahora vuelvo a llamar un copiar. Yo quiero copiar esto que me quedó para metérselo atrás de esta cajita. Fíjense que es lo que desreferencia ncopia. Queda pendiente eso porque todavía no termino. Lo que tengo que hacer ahora es entrar en el copiar nat segunda instancia. Es por eso es como que se volvió a llamar. El copiar nat llamó de vueltas a sí mismo, ¿sí? Acá entramos segunda instancia recursiva. Por lo tanto, en segunda instancia recursiva sucede lo mismo. El n sub 2 sería, le estoy diciendo sub 2 para que se entienda de que este es el n, el valor de n, este que está acá, cuando estamos llamándolo dos veces, ¿sí? ¿Por qué es ese? Porque es lo que me vino del n sub 1 que está acá, que es este n que se paseó en el copiar nat, ¿sí? En la instancia previa, en la instancia 1. Por lo tanto, en la instancia 2 de recursión, lo que vamos a tener ahora es un n2 apuntando a la estructura que me quedó colgada y voy a hacer exactamente lo mismo. Lo asigno a lo que le seguía en la línea 9, perdón, en la línea 8, y en la línea 9 genero una nueva cajita, una n copia 2, sub 2, ¿sí? Por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora es, como no es caso base, es copiar el NAT de ¿qué? Copiar el NAT del n sub 2, porque me quedo en la línea 10. El n sub 2 apunta a null. Por lo tanto, cuando se llame la tercera versión del copiar NAT, este copiar NAT de la línea 10, lo que va a pasar en la tercera instancia recursiva es que va a entrar en el caso base, porque va a llegar este n sub 2, si se fijan, que apunta a null, es un 0. Por lo tanto, el n sub 3 también es un 0, es el que llegó acá, por referencia, por valor. Por lo tanto, lo que voy a hacer es devolver 0. Si yo devuelvo 0, le estoy devolviendo un null, y lo que estoy diciendo es que a la instancia 2 le estoy devolviendo acá un null, le estoy devolviendo un 0. Por lo tanto, lo que referencia ncopia 2 es a null. Es la vuelta atrás, ¿no? Terminó el copiar nat de la tercera versión o tercera instancia recursiva. Cuando finalizó esa función, sigue el procesamiento a través de lo que era la línea 10, de la instancia 2. Ahora la instancia 2 ya terminó también porque hizo su línea 10. Hizo esto de asignarle a esta estructura el null. ¿Qué sucede entonces? Como termina en devolver ncopia, se la va a devolver ¿a quién? A la instancia previa que lo llamó, que es la 1. Termina la 2, se lo asigna a la 1, entonces la 1 va a tener esta estructura metida acá atrás. Por eso es que se hace esta asignación de la flecha. Y finalmente, ¿qué va a suceder? Y va a suceder de que se le devuelve al main. Esto de alguna manera es el proceso que se hace para copiar un natural y otro. Fíjense que nos queda de alguna manera dos estructuras, ¿sí? Obviamente yo no hice acá la asignación de a dónde apunta este n nuevo, ¿no? Porque nos quedó el x acá. Pero nos va a quedar esta estructura duplicada que seguramente va a devolvérsela a algún main a algún lado o algún otro proceso que estaba llamándolo donde esta estructura va a estar asignada a una variable de retorno seguramente.